Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Vale más un gramo de hechos que un kilo de intenciones. Este refrán señala una verdad poderosa: las acciones valen mucho más que las palabras o las promesas. En su forma, contrapone la unidad de peso, un gramo frente a un kilo, para enfatizar cómo una mínima acción concreta tiene mayor impacto y valor que una gran cantidad de intenciones no realizadas. La intención es algo positivo. Querer hacer algo, tener buenas ideas o deseos nobles es un punto de partida importante. Pero en el mundo real, en las relaciones personales, el trabajo, los estudios o la vida pública, las intenciones que no se traducen en hechos terminan siendo vacías. No generan resultados, no resuelven conflictos, no edifican puentes. Este refrán funciona como una crítica a la pasividad y al autoengaño. Muchas personas se consuelan diciendo yo quería hacerlo o mi intención era buena, como si eso eximiera de responsabilidad. Pero la vida no se transforma con deseos. Lo que cuenta, lo que deja huella, es lo que se hace. También hay una dimensión ética: prometer sin cumplir, ofrecer sin actuar, decir sin ejecutar. Puede deteriorar la credibilidad, herir la confianza y dejar a otros esperando indefinidamente. Una promesa no realizada puede ser más dolorosa que el silencio. En el ámbito educativo y familiar, este refrán es especialmente útil: padres que prometen tiempo que no dan, maestros que aseguran cambios en su metodología, pero no los concretan. Alumnos que dicen que van a estudiar pero no abren el cuaderno. La distancia entre intención y acción es, muchas veces, la frontera entre el fracaso y el crecimiento. A modo de ejemplo tenemos el siguiente caso. Rosa y Martín llevaban 15 años de matrimonio. Se conocieron jóvenes, cuando ambos aún soñaban con un futuro que parecía estar a su alcance. Al principio todo fue sencillo, las risas eran frecuentes, las discusiones breves, y el amor parecía suficiente. Con el tiempo, llegaron los hijos, las responsabilidades, la rutina, y también los desafíos que pusieron a prueba ese amor. Martín siempre fue un hombre trabajador. Se levantaba temprano, cumplía con su empleo como técnico eléctrico, y rara vez faltaba al trabajo. Sin embargo, Rosa comenzó a notar que mientras él cumplía con lo laboral, descuidaba todo lo demás, olvidaba su aniversario, pasaba por alto los cumpleaños de sus hijos, y cuando Rosa llegaba agotada del trabajo, él estaba en el sofá, con el celular o viendo televisión. Cada vez que Rosa le pedía ayuda con los platos, con las tareas de los niños o incluso con algo tan sencillo como escucharla, él la miraba como si estuviera exagerando. «¿Tú no ves que trabajo todo el día?», decía. Rosa callaba. No por debilidad, sino porque aún creía que eso cambiaría. Después de todo, Martín siempre decía: «Tú sabes que te quiero. Y que quiero mejorar». Y Rosa sí lo sabía. Él lo decía con sinceridad. A veces incluso lloraba cuando le decía cuánto lamentaba haberla herido. Y durante unas horas, o unos días, parecía que las cosas mejorarían. Recogía los platos sin que se lo pidieran, llevaba a los niños al parque, dejaba una nota cariñosa sobre la mesa. Pero después, todo volvía a lo mismo. Una vez, Rosa le pidió que fueran a terapia de pareja. Martín, conmovido, asintió de inmediato. «Claro que sí, mi amor. Lo haremos. Te lo prometo». Pasaron los días. Luego semanas. La cita nunca llegó. Cuando Rosa le preguntó, él dijo: «Se me pasó. Pero lo voy a hacer esta semana, te lo juro». Y de nuevo, no hizo nada. En otra ocasión, él se ofreció a encargarse del colegio de los niños durante una semana, para que Rosa pudiera concentrarse en un curso que ella deseaba tomar. La idea emocionó a Rosa. Era la primera vez que él se comprometía con algo tan importante. El primer día, se quedó dormido y olvidó llevar a los niños. El segundo, se confundió de horario. El tercero, pidió a su madre que los llevara.
Rosa se sintió invisible, como si sus esfuerzos no tuvieran importancia. Martín se defendía diciendo, pero lo intento. Y lo decía con lágrimas, con la voz temblorosa. Rosa no dudaba de su intención. Lo que le dolía era la distancia entre esas palabras y los hechos. Cada intento se sentía como un círculo vicioso que siempre terminaba en el mismo lugar, el abandono emocional, la falta de acción, la repetición del dolor. Una noche, tras otra discusión en la que él se justificó con su ya clásica frase, pero yo lo intento. Rosa, sentada al borde de la cama, con la mirada triste pero firme, le respondió algo que llevaba años sintiendo y callando. Ya no me sirve lo que intentas. Solo me sirve lo que haces. Él no supo qué decir. Se quedó en silencio, como si sus propias lágrimas no pudieran apagar el incendio que sus omisiones habían provocado. Esa noche, durmió en el sofá. Días después, cuando llegó del trabajo, la casa estaba casi vacía. Rosa se había ido. Dejó una carta breve, escrita con tinta azul, sobre la mesa del comedor. No me voy por falta de amor, Martín. Me voy por exceso de espera. Martín quedó solo, caminando por los pasillos de una casa que aún olía a los perfumes de Rosa y al champú de los niños. Miró los juguetes en el suelo, los imanes en la nevera, la taza de ella en la alacena. Por primera vez entendió que las promesas no son actos. Que el amor necesita hechos, no solo palabras. Que el cariño sin presencia, sin esfuerzo, sin responsabilidad, es como una semilla sin tierra, nunca florece. Pasaron semanas. Intentó llamarla. Escribió. Fue al colegio. Rosa, cortés pero firme, le dejó claro que no volvería. No por rencor, le dijo, sino por dignidad. Él empezó a ir a terapia solo. Quiso cambiar, ahora sí. Pero ya no era por Rosa, era por los años que desperdició creyendo que el querer era suficiente. Este caso encarna de forma viva y dolorosa el significado del refrán vale más un gramo de hechos que un kilo de intenciones. Martín amó a Rosa, sí. Pero su amor estaba envuelto en excusas, en promesas rotas, en una cadena interminable de lo haré mañana. Rosa no necesitaba declaraciones dramáticas ni llantos pasajeros, necesitaba que su compañero actuara, estuviera, cumpliera. Las intenciones no son malas. De hecho, son el punto de partida de cualquier cambio. Pero si no se traducen en hechos concretos, en acciones reales y visibles, se convierten en castillos de humo. El amor, como cualquier otra relación humana profunda, se construye con gestos, con presencia, con constancia. Una flor no crece solo con el deseo de verla crecer, necesita agua, luz, cuidado. Martín, como tantos otros, cayó en la trampa de pensar que sentir era igual a hacer. Y Rosa, como muchas, comprendió tarde que esperar eternamente un cambio es también una forma de perderse a una misma. Este caso invita a todos, parejas, amigos, familiares, a revisar cuántas veces hemos prometido sin cumplir, cuántas veces hemos querido mejorar sin dar un paso real, y cuántas veces hemos esperado hechos que nunca llegaron. Porque al final, las relaciones se construyen con ladrillos de acciones, no con aire de intenciones. Este refrán es una joya de sabiduría práctica. Nos enfrenta con una verdad incómoda pero liberadora: la vida se construye con hechos, no con promesas. Vivimos en una época donde las declaraciones emocionales, las publicaciones inspiradoras y las promesas grandilocuentes están por todas partes. Pero si no se traducen en acciones, solo generan frustración, cinismo o desconfianza. Quien promete mucho y cumple poco pierde valor ante los demás. Y también ante sí mismo. El refrán no pretende desvalorizar la intención. De hecho, toda acción positiva nace de una intención. Pero cuando hay una desconexión sistemática entre lo que se dice y lo que se hace, entonces la intención pierde su esencia. Es como una semilla que nunca se siembra. Este principio se aplica en todas las dimensiones de la vida: una empresa que promete mejoras, pero no paga mejor.
Un gobierno que promete justicia, pero no actúa con transparencia, una persona que promete ayudar, pero nunca está cuando se la necesita. En todos los casos, el resultado es el mismo, desencanto. Este refrán también nos interpela a nivel personal. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que vamos a empezar algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces vivimos con el consuelo de nuestras intenciones sin tomar acción? Este refrán nos desafía a ser personas que actúan, no solo que sueñan. Porque al final, en la balanza de la vida, un solo gramo de hecho puede pesar más que un kilo de palabras vacías. Perro huevero, aunque le quemen el hocico. Este refrán tan pintoresco como contundente habla del poder de los hábitos y, más específicamente, de la dificultad de cambiar una mala costumbre, incluso cuando se sufre por ella. En la frase, el perro representa a una persona que ha adoptado una mala práctica. El acto de comer huevos simboliza un comportamiento indebido, posiblemente inmoral, ilegal o simplemente perjudicial. Y la quemadura en el hocico representa una consecuencia negativa que, sin embargo, no es suficiente para disuadir al perro de repetir el acto. La sabiduría popular encapsulada en este refrán se basa en la experiencia colectiva. Hay personas que, pese a haber sido castigadas, reprendidas o haber enfrentado consecuencias dolorosas por su conducta, vuelven a incurrir en ella una y otra vez. La fuerza del hábito es mayor que el miedo, la lógica o incluso el dolor. Se trata de la resistencia al cambio, especialmente cuando dicho comportamiento responde a patrones aprendidos, necesidades emocionales, adicciones o simples decisiones que se repiten hasta quedar arraigadas. Este refrán también tiene una dimensión ética y social, es una advertencia para aquellos que esperan cambios en personas que han demostrado patrones firmes de conducta negativa. No se trata de pesimismo, sino de realismo. Cambiar requiere algo más que castigo o consecuencias, requiere conciencia, voluntad y muchas veces apoyo estructurado. En lo profundo, esta expresión popular toca temas psicológicos complejos como la compulsión, la dependencia, la autojustificación y la negación del daño. A través de una imagen rural, se alude a la naturaleza humana más persistente, la dificultad para abandonar lo conocido, aunque sea dañino. A modo de ilustración veamos el siguiente caso. Luis Alberto era un joven brillante. Graduado con honores en contabilidad, consiguió trabajo rápidamente en una empresa de importaciones en Santo Domingo. Sus conocimientos técnicos eran sólidos, y rápidamente se ganó la confianza de su jefe, el señor Méndez, quien le entregó la administración de la caja menor de la compañía. Los primeros meses todo marchó bien. Luis era meticuloso, eficiente y confiable. Pero una tarde, mientras hacía el cierre de caja, vio que sobraban 800 pesos que no estaban registrados. Pensó, después los repongo. Usó el dinero para pagar una deuda personal y, en efecto, al día siguiente lo devolvió. Nada pasó. Ese primer acto se repitió semanas después, solo que esta vez tardó en reponer el dinero. Con el tiempo, comenzó a tomar dinero cada vez que tenía alguna urgencia, una comida, un cumpleaños, un pequeño lujo. Siempre prometía reponerlo. Lo veía como un préstamo. Hasta que un día, una auditoría externa encontró inconsistencias. Faltaban casi 30,000 pesos. Luis fue llamado a la oficina y se le ofreció una oportunidad, confesar, reponer el dinero y aceptar una suspensión temporal sin consecuencias legales. Luis aceptó, se disculpó profundamente y prometió cambiar. Agradeció la segunda oportunidad que le habían dado. Volvió a su cargo luego de 3 meses. Durante las primeras semanas, fue un modelo de conducta. Pero luego de una noche de tragos con amigos, al necesitar dinero rápido para un arreglo de su vehículo, volvió al cajón. Pensó, solo por esta vez. Lo descubrieron nuevamente. Esta vez fue despedido y su caso fue llevado a una fiscalía. Su familia quedó devastada. Luis no entendía cómo había vuelto a caer. Su jefe, con tristeza, comentó, perro que come huevos.
Este refrán, aunque crudo en su forma, es profundamente revelador sobre la condición humana y la fuerza de los hábitos negativos. La historia de Luis refleja una realidad común: muchas personas, a pesar de haber vivido las consecuencias de sus actos, no logran transformar su conducta sin una intervención más profunda. Desde la psicología, este fenómeno puede entenderse desde varias perspectivas. Los refuerzos de conducta, los mecanismos de autoengaño, la normalización de los actos incorrectos, la falta de autocontrol, o incluso adicciones psicológicas a ciertos patrones de riesgo. El refrán lo resume en una imagen clara: ni el dolor detiene al que ya tiene una costumbre arraigada. Pero este refrán no debe ser usado para justificar resignación o fatalismo. No quiere decir que una persona no pueda cambiar. Lo que nos dice es que no basta con advertencias o consecuencias. Cambiar requiere procesos profundos: admitir el problema, buscar ayuda, enfrentar la raíz emocional o psicológica de la conducta y diseñar estrategias sostenibles de transformación. También es una llamada de atención para quienes ofrecen segundas oportunidades: hay que medir si las condiciones para el cambio están realmente presentes. Porque muchas veces, la compasión sin condiciones puede convertirse en habilitación del problema. Este refrán también se aplica a nivel social: si un gobierno, una institución o una familia permite repetidamente conductas indebidas sin establecer sistemas claros de consecuencias sostenibles, lo que se fortalece es el mal hábito, no el aprendizaje. Finalmente, esta expresión nos enseña a ser realistas, pero no cínicos. Podemos reconocer la dificultad del cambio sin negar la posibilidad de transformación. El punto está en saber que las quemaduras no bastan: se necesita voluntad, estructura, conciencia y, a veces, ayuda externa. Solo así el perro dejará de buscar los huevos. Donde entra la confianza, sale el respeto. El refrán "donde entra la confianza, sale el respeto" es una advertencia sobre los peligros de permitir que la confianza desmedida deteriore los límites del respeto entre las personas. Es una forma popular de expresar que, cuando se cruzan ciertas barreras de formalidad en cualquier tipo de relación, laboral, familiar, educativa, social, algunas personas pueden comenzar a actuar con excesiva libertad, lo que puede llevar a la falta de respeto, a la desobediencia de normas o a la pérdida de autoridad. Este refrán no rechaza la confianza como valor. De hecho, la confianza es un pilar fundamental de cualquier relación sana. Lo que señala es la vulnerabilidad que surge cuando la confianza se transforma en permisividad, cuando el exceso de cercanía elimina los códigos de cortesía, los límites jerárquicos o las normas de convivencia. Es decir, cuando uno deja de guardar la forma, el otro puede dejar de guardar el fondo. En la cultura hispanoamericana, donde las relaciones interpersonales son usualmente muy cálidas y cercanas, este refrán adquiere un valor particular. Hay una tendencia natural a eliminar barreras entre jefe y empleado, entre profesor y alumno, entre padres e hijos, en busca de una relación más humana. Sin embargo, la línea entre la cercanía afectiva y la irreverencia irrespetuosa puede desdibujarse fácilmente, dando lugar a tensiones, abusos o malentendidos. El refrán también tiene implicaciones en el ámbito institucional. En organizaciones jerárquicas o formales, cuando los líderes intentan adoptar un estilo horizontal y de confianza total con sus subordinados, pueden debilitar su rol. La confianza se puede malinterpretar como ausencia de autoridad. Por eso, confiar no debe significar dejar de establecer límites. La confianza genuina crece mejor cuando está equilibrada con un marco de respeto mutuo claramente definido. En resumen, este refrán es un llamado a la prudencia: permitir la confianza, sí, pero siempre con conciencia de los espacios, los roles y los límites que cada relación debe mantener para conservar el respeto. Para ilustrarlo mejor, veamos este caso. María Isabel es una joven profesora de lengua española en un liceo público. Específicamente tiene apenas 27 años, pero su vocación y preparación académica son notables. Decidió aplicar un enfoque pedagógico centrado en la empatía, el diálogo horizontal y el aprendizaje colaborativo.
Desde el primer día, permitió que sus alumnos la llamaran por su nombre de pila, que se sentaran en grupos, que usaran el celular en momentos didácticos y que debatieran sus puntos de vista, incluso si discrepaban de ella. Al principio, los estudiantes recibieron esta dinámica con entusiasmo. Se sentían valorados, escuchados y motivados. Muchos participaban más en clase que con otros profesores. Algunos, incluso, se acercaban a ella durante el receso para contarle sus problemas personales. María Isabel se sintió satisfecha, su método funcionaba. Pero, con el paso de las semanas, empezaron a notarse ciertos cambios. Algunos estudiantes comenzaron a llegar tarde al aula con frecuencia, alegando que ella no decía nada. Otros interrumpían constantemente con bromas pesadas o comentarios irrelevantes. Había quienes hablaban mientras ella explicaba y uno incluso se atrevió a ponerle un apodo, la profe chula. María Isabel intentó corregir la situación sin recurrir a medidas disciplinarias drásticas, pensando que era una etapa de adaptación. Pero los incidentes aumentaron. Un día, al pedir silencio en medio de una evaluación, un alumno le respondió con sorna: «Profe, relájese, que usted no es así de estricta». Ahí se dio cuenta de que la confianza que había cultivado con buenas intenciones se había transformado en un permiso tácito para irrespetarla. La mayoría de sus estudiantes seguía apreciándola, pero algunos ya no reconocían su autoridad. Cuando acudió al director para pedir apoyo en el restablecimiento del orden, éste le dijo: «Usted puso su estilo, ahora debe aprender a equilibrarlo». María Isabel decidió entonces replantear su metodología, sin dejar de ser empática, comenzó a establecer reglas claras de comportamiento, recuperó el uso del título profesora, estructuró los tiempos y exigió consecuencias claras ante faltas de respeto. Lentamente, recuperó el control del aula, aunque algunos alumnos tardaron en readaptarse. Aprendió por experiencia propia que la confianza debe construirse sobre la base del respeto, no en su lugar. Este refrán tiene una carga significativa que trasciende su apariencia simple. Nos lleva a pensar en la naturaleza misma de los vínculos humanos y en cómo gestionamos el equilibrio entre cercanía emocional y estructura relacional. En contextos donde se prioriza la calidez interpersonal, como en muchas culturas latinas, se corre el riesgo de pensar que confiar significa desdibujar límites. Pero cuando no existen límites claros, se diluyen los roles, las responsabilidades y las jerarquías funcionales. En la educación, por ejemplo, esto puede derivar en una crisis de autoridad. En el ámbito laboral, en falta de productividad. En la familia, en niños que pierden el sentido de obediencia y respeto. Es cierto que las generaciones actuales exigen relaciones más horizontales. Sin embargo, eso no debe confundirse con ausencia de dirección o autoridad. El respeto no se impone únicamente con distancia, pero sí se sostiene con coherencia y límites. Dejar entrar la confianza sin preparar el terreno para sostenerla con respeto puede convertir una buena intención en un conflicto relacional. Este refrán, en el fondo, es un recordatorio de que toda relación saludable necesita estructura. La confianza, sin estructura, se transforma en campo libre para la imprudencia. Así como en una casa las puertas se abren, pero no se quitan las paredes, en las relaciones se puede ser abierto sin dejar de establecer los marcos que sostienen el respeto mutuo. En tiempos donde se valora mucho la espontaneidad, la transparencia y la informalidad, este refrán nos dice: cuidado. Porque una confianza mal entendida puede volverse una trampa para el respeto. Y una vez que el respeto se pierde, reconstruirlo es mucho más difícil que haberlo cuidado desde el principio. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.